buenos días, amigos televidentes. Qué gusto poder saludarlos en el segundo día de esta semana de labores, en el martes 18 de febrero ya del 2014. Bienvenidos a la entrevista Perspectivas. Gracias por estar en sintonía de su canal 33. Hoy voy a tener una conversación bastante interesante. Nuevamente me acompaña el doctor Félix Ulloa, presidente del IEGES, a quien le doy la más cordial de las bienvenidas. Doctor, qué gusto tenerlo nuevamente con nosotros. Bienvenido. Gracias, Samuel. Siempre es un gusto conversar contigo y con la audiencia. Muchas gracias. Vamos a hablar con él y también está por incorporarse a este set el representante del Cambio Democrático, Juan José Martel. Vamos a hablar con ellos acerca de decisiones que se están conociendo, temas que están surgiendo desde la Corte Suprema de Justicia y que tienen que ver con el proceso electoral de cara a la segunda vuelta del 9 de marzo. Sanciones también interpuestas por el Tribunal Supremo, impuestas más bien por el Tribunal Supremo Electoral al presidente de la República por la situación que ocurrió el 2 de febrero en la elección pasada, cuando se difundió algún mensaje de la presidencia. De ello vamos a hablar, así que le invito a que nos acompañe y que también pueda participar con sus comentarios en esta entrevista a través de las redes sociales. El Facebook y también el Twitter van a estar apareciendo a lo largo de esta entrevista para que usted nos busque, nos agregue, nos siga y también pueda comentar y participar, porque así enriquecemos esta conversación. Sus comentarios son sumamente importantes. Bueno, doctor, hemos conversado a lo largo de la campaña electoral previo al 2 de febrero, conversamos también un poco luego de los resultados, pero me gustaría conocer, y para quizás entrar en materia, ver qué se puede respirar en este ambiente, cómo se vislumbra el panorama y si es que los partidos están haciendo algo diferente a lo que mostraron hasta antes del 2 de febrero de cara, obviamente, al 9 de marzo. Bueno, mira, el ambiente yo quizás pensé que iba a estar más crispado que lo que en realidad se está viendo. En una segunda vuelta, justamente por el periodo tan breve que hay para hacer campaña, para corregir algunas deficiencias de la campaña durante la primera vuelta, genera siempre decisiones veloces, cambios de estrategia, búsqueda de alianzas, en fin, toda una serie de movimientos que justamente es lo que pretende una segunda vuelta, es decir, hacer una reflexión tanto al interior de los institutos políticos como de cara hacia la sociedad. Y la sociedad repiensa, aunque la tendencia siempre ha sido, y esto lo hemos observado en distintos procesos electorales, que es muy raro que se revierta un resultado de una primera elección. Al contrario, siempre la tendencia es que la brecha se amplía entre el primero y segundo lugar. Hay algunos casos muy excepcionales que, si vale la pena, los podríamos mencionar, donde se ha visto que el ganador en primera vuelta pierde en segunda por las coaliciones que se dan entre el segundo lugar, el tercer lugar o las otras fuerzas que participaron en un proceso. No creo que sea el caso de El Salvador, porque aquí pues prácticamente esta posibilidad de recomposición se está viendo y no se está viendo que vaya para modificar el resultado. Lo que creo yo que se ha puesto un énfasis demasiado elevado y se está creando una expectativa que podría generar decepciones es el hecho de apostar a que los 500.000 electores que no pudieron sufragar por tener el DUI vencido pudieran modificar el resultado electoral. Y yo creo que eso pudiera ser una buena estrategia para atraer a este sector de la población que no votó, pero en ningún momento va a llegar a constituir el punto de inflexión para determinar el rumbo de esta segunda elección. Doctor, y los discursos que han mencionado, por ejemplo, el candidato del FMLN, el candidato de Arena, ¿son los consecuentes? ¿Son lo que se esperaba? Por ejemplo, inmediatamente cuando se conocen los resultados, el candidato de Arena hace un llamado a los votantes del Movimiento Unidad, y por el otro lado el candidato del FMLN hace un llamado a la dirigencia e incluso al expresidente Saca. Sí, era de esperarse, porque esto incluso ya en una de las casas encuestadoras que había hecho esta medición del voto, cómo se podía cruzar o la migración que podía tener el voto de Unidad, implicaba pues que iba a haber una migración hacia Arena, pero también otra migración importante hacia el FMLN. El día domingo en un programa de televisión vimos una
digamos, una imagen en la cual se analizaban las propuestas de los dos partidos, y en el sector del FMLN aparecía Merlin Barrera como asesora del FMLN. Merlin Barrera fue prácticamente el cerebro articulador del plan de gobierno de unidad, colaboradora muy cercana del expresidente Saca, y para cualquier analista político que pueda leer entre líneas este tipo de imágenes, puede concluir inmediatamente por dónde se están construyendo las alianzas. Creo que esto era lógico y era de esperarse a partir de los discursos contradictorios que se dieron en el seno del Partido Arena, porque mientras el candidato hacía estos gestos y trataba de construir estos puentes, otros personeros con mucho peso dentro del COENA, como el caso de Ernesto Mason o el expresidente Cristiani, estaban descalificando cualquier tipo de aproximación. Entonces, estos mensajes contradictorios generan no solo las aprehensiones políticas que son derivadas de este tipo de declaraciones, sino que además le permiten con toda solvencia a los otros miembros de unidad buscar acercamientos, aproximaciones, entendimientos con aquellas fuerzas que están ofreciendo participación. Y el caso del candidato Sánchez Serén ha sido muy claro, muy concreto, es decir, pues que se va a buscar este tipo de colaboraciones. Vamos a aprovechar también para darle la bienvenida a este espacio al secretario adjunto de Cambio Democrático, don Juan José Martel. Gracias por acompañarnos nuevamente, bienvenido. Gracias, Samuel, es un gusto estar contigo y con Félix acá en este programa tan prestigioso. Gracias, y de una vez vamos a consultar en esta misma temática sobre el mensaje que envían los candidatos presidenciales. Inmediatamente se conocen resultados y, por ejemplo, ¿qué impacto puede tener el hecho de que el candidato presidencial del FMLN haga un llamado al expresidente de la República y también ex candidato del Movimiento Unidad, pero hacia el interior de la militancia del FMLN, porque en algún momento o en la administración del expresidente Saca fue siempre cuestionado por el FMLN? Claro. Estos mensajes tienen que ver con la primera lectura que hicieron esa noche de los resultados electorales, cuando se dieron cuenta que nadie iba a ganar, pero que el FMLN estaba muy cerca de lograrlo, o estuvo muy cerca de lograrlo, y Arena estaba a 10 puntos de diferencia. Ahí hay dos mensajes comunes para ambos. El primero es mantener su voto para la segunda vuelta. Es decir, no puedo permitir que ni uno de los votos que he obtenido este 2 de febrero se me mueva para otro lado y tengo que volverlo a mover para el 9 de marzo. Por lo tanto, si usted se fija, los mensajes fueron de triunfo. Aún Arena, a pesar de que estaba a 10 puntos de distancia del FMLN, el mensaje es casi como que hubieran ganado la presidencia esa noche ahí en Antiguo Cuscatlán. Necesitaban moralizar su fuerza para que vuelva a votar. Y el segundo objetivo que ellos tenían es la ampliación. Es obvio que necesitan hacer llegar más votantes a su favor. En ese sentido, ¿cuáles son los votos más codiciados? Los votos de la tercera fuerza, de unidad de Tony Saca, que aunque no gana la elección, aunque no logra colarse a la segunda vuelta, pero tiene un considerable número de votos que se vuelven la llave de la victoria. Arena prácticamente los necesita todos para poder ganar. El FMLN necesita una parte. Entonces, de inmediato comienza el coqueteo con esos votos, es el resultado de la primera lectura. Obviamente esto después se va a ir concretando en estrategias. Resulta que para Arena, ahora ya Tony Saca ya no es corrupto, ahora ya no es malo, igual para Funes, ¿verdad?, que en algún momento también lo acusó. Hoy pareciera ser que ha cambiado la actitud. Pareciera ser que el FMLN está jugando con más habilidad en ciertos puntos de imagen, como es el caso de Merlin, pero yo diría el voto de unidad se va a dividir en tres grandes bloques. Por un lado, una parte que se va a quedar en su casa, muy difícilmente va a votar. Otra parte que se va a mover hacia el FMLN y otra parte que se va a mover hacia Arena. Yo creo que la clave de la estrategia es los cuántos. ¿Cuánto se mueve para el FMLN?
cuánto se mueve para Arena y cuánto se queda en su casa. Y ahí está la clave de las estrategias que estamos viendo y de los cambios, que definitivamente esta segunda vuelta está provocando ya los primeros cambios de estrategia que ya los hemos visto en la campaña electoral, y es probable que en las últimas 2 semanas, porque ya lo que nos va quedando, ¿verdad?, pero yo al cierre, se produzcan a lo mejor algunos otros movimientos de tipo de estrategia electoral. Y este porcentaje de los que se habla, por ejemplo, el votante o el que asistió el 2 de febrero a las urnas y dio su voto a unidad, y dice usted, don Juan José, que por ejemplo hay un porcentaje que se va a quedar sin votar, ese es el que prefiere no darle el voto a ninguno de los dos porque está dolido por lo que mencionaba Arena, que los acusaba y los señalaba, y prefiere no darle el voto al FMLN, por ejemplo. Sí, es probable que haya un sector tan identificado con Tony y tan resentido de los ataques que sufrió, que decida quedarse y que no se identifica con ellos. Uno tiene siempre un voto muy duro, que eso con uno o con nadie. Pero los dos partidos también tienen elementos que si lo saben usar pueden atraer una parte del voto. Todo el mundo sabe que una parte importante del voto de Tony es de derecha. Por lo tanto, en esa lógica podría ser Arena quien lo pueda jalar más. Pero también sabemos que es una derecha que se autodefinió como social, que se identificó con los cambios que inició Tony Saca, que ahora el mismo FMLN reconoce que continuó, y que por lo tanto desde ese punto de vista ve que la continuidad de esos cambios se garantizan más por el lado del FMLN. Entonces, aunque es un voto de derecha, pero también tiene los ojos puestos con alguna simpatía hacia el FMLN. Y yo creo que lo clave de esto es que obliga al FMLN a moderar su discurso, obliga al FMLN a tener una perspectiva que va más allá de la lógica de la izquierda, y ojalá que se pudiese integrar con el FMLN un gobierno mucho más amplio que el país necesita para resolver los problemas, y no un gobierno unipartidista. Bien, vamos a hacer, amigos televidentes, la primera de las pausas comerciales. Al regresar vamos a hablar de más elementos que tienen que ver en esta campaña electoral. Por ejemplo, lo que hemos conocido de la Sala de lo Constitucional. El día de ayer se pronunciaba el presidente en funciones de la Corte Suprema de Justicia sobre la medida cautelar que ha ordenado la Sala de lo Constitucional referente a la participación de funcionarios públicos en esta campaña electoral, de la sanción que también el Tribunal Supremo Electoral impuso al presidente de la República. De eso y más hablamos al regresar. Siga con nosotros y además también siga participando a través de las redes sociales. Muchas gracias, amigos televidentes. Estamos conversando esta mañana sobre la coyuntura político-electoral que estamos viviendo de cara al evento electoral del próximo 9 de marzo, la segunda vuelta presidencial. Y para ello me acompaña el presidente del IEGES, el doctor Félix Ulloa, y también el secretario adjunto de Cambio Democrático, Juan José Martel. Y bueno, vamos a hablar también de lo que hemos conocido por parte de la Sala de lo Constitucional, algunas restricciones o prohibiciones para que los funcionarios públicos puedan participar deliberadamente en esta campaña electoral. El día de ayer escuchábamos al presidente en funciones de la Corte Suprema de Justicia y se mostraba un tanto molesto, tal vez me atrevería a decir, porque decía que al escuchar a funcionarios o a personas interpretar o decir que no se deben acatar las medidas que ordena la Sala de lo Constitucional, es un mal mensaje el que se envía. Me gustaría conocer, doctor, su opinión al respecto. Mira, no solo es un mal mensaje, es una situación lindante ya en actitudes delictivas, porque es llamar al desacato. Yo creo que lo hemos dicho y creo que coincidimos todos en que las sentencias de la sala deben de cumplirse. El tema está en que si lo que se ha dictado, en este caso de la inconstitucionalidad del decreto ejecutivo de 181 que habilitaba a los funcionarios a hacer campaña proselitista, es o no es una sentencia, porque hemos llegado a la conclusión de que todavía no hay una sentencia definitiva en esta materia. Lo anunciaba el presidente en funciones ayer cuando decía de que la sala está pronta pues a emitir un fallo definitivo, pero en todo caso, al dar una medida cautelar, que es lo que se está en vigencia en este momento, y al haberla ampliado, cuando aclararon e hicieron extensivo
la medida cautelar a otros sectores de la administración pública y del Estado, incluyendo las municipalidades, lo que hicieron fue simplemente reafirmar de que esta medida sigue vigente. A mí no me parece que sea una situación traída de los cabellos, ni mucho menos, aunque hay abogados y abogadas que sostienen de que la sala no tenía por qué estar dictando medidas cautelares en un proceso de inconstitucionalidad, y decían que era un hecho inédito. Yo creo que no, primero no es inédito, porque ya lo vimos, otra medida cautelar en otro proceso, en el caso del FONAT, dieron una medida cautelar que no solo detuvo las tributaciones, sino que congeló esos fondos. Pero además, la sala, interpretando el artículo 25 de la Ley Orgánica Judicial, asimila el caso del amparo a este proceso para garantizar, como dicen ellos, una potestad inherente a la sala en el momento de administrar la justicia constitucional. Pero más allá de eso, yo creo que la sala también ha tenido algún desliz en esta materia, porque a mí no me parece que sea propio en un fallo de esta naturaleza, que es una medida interlocutoria en el proceso, de que la sala hubiera hecho una enumeración de casos como para ejemplificar qué casos son los que caen dentro de esta medida precautoria, porque en ese sentido ya está limitando a esos casos, aunque dice y otros o algo así, pues una expresión de que puede haber más, pero en un fallo o el juez, igual que el legislador, da un listado que es taxativo y solo esos casos son los que están contemplados dentro del supuesto de la norma o del fallo de la sentencia, o es una lista enumerativa en la cual se puede continuar conociendo. Esos errores de técnica jurídica en esta materia son los que hacen pensar de que la sala, y es natural, pues son seres humanos, no son infalibles, tienen esas fallas, pero eso no invalida el hecho de que una vez dictado el fallo, sea una sentencia definitiva o una interlocutoria, como el caso de esta medida cautelar, debe de cumplirse sin ningún tipo de condicionamiento. Hay la discusión, los argumentos y la exposición que hacen, por ejemplo, algunos de los diputados que se ven involucrados en esta decisión de la sala, pero hasta dónde llegan o hasta dónde tienen el límite los derechos políticos y los derechos civiles si los ponemos o los contrapunteamos contra esta decisión de la sala, doctor, por ejemplo. Bueno, lo decía también el presidente de la sala, de que cuando la sala emita el fallo definitivo en este tema, se va a garantizar en todo momento que no exista la violación en ningún tipo de derechos, ni derechos humanos, ni derechos civiles y políticos, ni ningún otro tipo de derecho inherente a los individuos, a los ciudadanos, a las personas naturales. Por lo tanto, yo confío de que en el fallo definitivo la sala pueda aclarar algunas dudas que han quedado, porque aunque no es materia de la sala, porque la sala no puede ni debe legislar en ningún momento, pero cuando emite los fallos, esta sala con mucha propiedad nos ha acostumbrado a que da parámetros para que el legislador pueda, orientado por esos parámetros, ejercer el derecho exclusivo del legislador, que es el principio de configuración legislativa, dar las normas. Aquí lo que tenemos es una ausencia, un vacío en nuestro sistema electoral, sobre todo en el Código Electoral, de que no define muchos conceptos. Por ejemplo, cuando hablamos de guerra sucia, que se dio la guerra, no hay un concepto de guerra sucia o de este otro tipo de conceptos que se dan. En este caso, ¿cuáles son los derechos fundamentales que puede tener un ciudadano que a la vez de ciudadano ejerce una función pública, vis a vis el artículo constitucional que limita el prevalerse del cargo para hacer proselitismo? No es que se le está limitando el derecho ciudadano de participar o en política o en partidos políticos, no, lo que se dice es no puede prevalerse del cargo, pero eso está tan vago que por no estar reglamentado, porque la Constitución nuestra no es reglamentaria, debió haberse desarrollado en la ley secundaria o en un reglamento de propaganda, y ahí no tuviéramos esos espacios en los cuales se mueven algunos funcionarios que sí quieren hacer proselitismo. Porque prevalerse del cargo podría ser tan amplio que, por ejemplo, pueda ser la utilización de un vehículo para trasladar personas a un mitin, por ejemplo, hasta también utilizar la imagen, por ejemplo, para pedir el voto en favor de X candidato de una fórmula presidencial. Claro. Es que el punto es que
como decía Félix, al no estar reglamentado, no se tienen parámetros a partir de los cuales poder definir en qué consiste la utilización del cargo. Y por eso es que la sala toma esta decisión, que es una medida, como bien dicen, cautelar provisional. Como diría mi abuelita, para mientras, por si acaso y por si soca, mientras llega la sentencia. Para mí son muy respetables todas las opiniones que hay en torno a este punto y en torno a si tiene o no tiene sentido la resolución de la sala. Y todas las respeto y todas hay que escucharlas. Pero las sentencias de la sala se cumplen, punto. Y en esta ocasión hay que cumplir la sentencia de la sala. Después vamos a discutir si tenía o no tenía razón, o en el ínterin, mientras la cumplimos, discutimos. Por una razón. En el país nosotros tenemos un sistema electoral atrasadísimo. Tenemos uno de los sistemas electorales más atrasados de América Latina. A pesar de las recientes reformas, no hemos logrado todavía alcanzar esa brecha con otros países que tienen sistemas mejor regulados. Por otra parte, la propaganda electoral y entre ellos el manejo de los funcionarios públicos y el uso abusivo de bienes del Estado ha sido una constante que nunca se ha reglamentado. No es primera vez que sucede lo que estamos viendo ahora. Es primera vez que se trata de ponerle paro, pero en el pasado los gobiernos han utilizado el aparato del Estado, el aparato de la municipalidad, el aparato legislativo para hacerse propaganda. Y todo el mundo sabe que si yo, ciudadano común y corriente, voy compitiendo en mi departamento por la diputación contra un diputado que ya es electo, él ya tiene sobre mí una ventaja. Igual, siempre el partido que ha estado en el gobierno de manera abusiva ha tomado el rol del Estado, ha tomado funciones del Estado y de esa manera ha tratado de sacar ventaja. Creo que lo positivo de la resolución de la sala, independientemente de las consecuencias del debate que pueda haber entre los juristas, es que por primera vez está haciendo el intento de poner freno a algo que ha sido un abuso constante a la democracia, un abuso constante a la ciudadanía, que es la utilización de los medios públicos del Estado para hacer propaganda electoral. ¿Qué es lo que hay que hacer? Lo que hay que hacer es que la Asamblea Legislativa debe de revisar todo ese capítulo de la propaganda que está en el Código Electoral, dar mejores definiciones, especificar, como bien decía Félix, qué es propaganda electoral, qué es propaganda sucia, en qué consiste desarrollar ese concepto constitucional de prohibición del funcionario público de prevalerse de su cargo, y sobre esa base el Tribunal Supremo Electoral debe hacer un reglamento de propaganda donde se regule todo esto. Creo que esa es la mejor solución. Usted lo ha dicho al inicio y es las resoluciones de la Sala de lo Constitucional se cumplen. Diría, de la actuación que se ha visto por parte de los partidos políticos involucrados, ¿se está cumpliendo? Yo diría de que se cumple a medias. Todavía nosotros no tenemos un sistema de justicia electoral, apenas está comenzando con algunas cuantas resoluciones del Tribunal Supremo Electoral. Creo que hay que desarrollar la parte de la justicia electoral. La justicia electoral tiene que ser muy rápida, tiene que ser resuelta en horas. No es la justicia civil. En el Código Civil yo puedo pasar 10 años peleando. En materia electoral hay que resolver no en días ni en semanas, sino muchas veces en horas. Ejemplo fue la resolución que tomó el Tribunal Supremo Electoral el mismo día de las elecciones para detener esa campaña masiva y abusiva de propaganda que estaba en ese momento en todos los medios de comunicación. Entonces había que actuar en horas, en minutos. Esa es una de las grandes diferencias de la justicia electoral y eso no lo hemos desarrollado. Y vamos a hablar y ampliar al respecto porque hay una sanción producto de lo que ocurrió el 2 de febrero y vamos a hablar y conocer la opinión de mis invitados sobre la actuación que ha tenido el Tribunal Supremo Electoral a lo largo de esta campaña electoral. Gracias, amigos televidentes, por continuar con nosotros y también por participar de esta su entrevista. Volvemos.
Gracias, amigos televidentes, por quedarse en sintonía del Canal 33. Hablábamos de la actuación del Tribunal Supremo Electoral en diferentes situaciones, demandas que ha conocido. Por ejemplo, el Partido Arena ha pedido recusaciones que tienen que ver con el magistrado Walter Araujo y otras situaciones en las que se ha visto y queremos analizar la actuación del Tribunal Supremo Electoral, y vamos a aprovechar el conocimiento y también la experiencia que tiene el doctor Félix Ulloa al haber estado o al haber sido parte del mismo ente colegiado. La actuación que ha tenido, y puntualizando el caso que mencionaba don Juan José referente a la sanción al presidente de la República por la campaña publicitaria del día 2 de febrero, me gustaría conocer qué piensa y cómo se recibe esta noticia y si es que era previsible, por ejemplo. Claro, bueno, mira, Juan José también fue magistrado Claro. del Tribunal Supremo Electoral, así que estás con una de las autoridades en esta materia, además muy activo ahora en la Junta de Vigilancia. Mira, yo creo que aquí viene como el tercer elemento de este triángulo fundamental para la aplicación de lo que decía Juan, de una correcta justicia electoral. La primera, bueno, tendría que ser la fuente del derecho, que es la ley. La segunda, caso que la ley no se está cumpliendo, como en este caso, y se apela ante el juzgador, ante el aplicador, en este caso la sala, que está dando estos fallos. Pero a pesar que esta sala ha insistido mucho en darle seguimiento al cumplimiento de esos fallos, hay entes que son los encargados de ejecutar esos fallos, y ahí es donde entra el Tribunal Supremo Electoral, porque lo que la sala ha establecido y ha dado esta medida cautelar, se le ha hecho una notificación expresa y directa al Tribunal Supremo Electoral para que haga cumplir esta medida cautelar. Entonces, la pelota está en la cancha del tribunal cuando se trata de materia estrictamente electoral, porque el tribunal es la máxima autoridad. Ya se explicaba que si esto deriva en delitos como la difamación u otros, pues pasan a la justicia común y es la fiscalía la que entra en la parte penal. Pues bien, el tribunal ha tenido una actuación en este proceso que ha sido bastante cuestionada, por lo mismo que decía Juan, porque la aplicación de la justicia electoral está en ciernes y no le podemos pedir a un organismo eminentemente partidizado como el tribunal que aplique la justicia de manera imparcial como lo manda la Constitución. Por eso yo espero que el próximo tribunal que se va a elegir en este año, el 1 de agosto, tiene que haber un nuevo Tribunal Supremo Electoral, esté integrado conforme lo señala la sentencia de la sala, de que los organismos, las entidades que ejercen jurisdicción deben de estar desligadas totalmente de cualquier influencia o subordinación política y partidista. Entonces, sin necesidad de una reforma constitucional como se han ido planteando, podríamos tener ya, si se aplica la sentencia, un tribunal despartidizado. Pero al margen de lo que haya hecho este organismo colegiado, la limitación que tiene es evidente. Todos nos hemos reído de la multa que le han puesto al presidente de la República, de 5,000 colones. Entonces alguien puede decir, bueno, muy poco y muy tarde, o como dice en inglés, too little and too late. No, es que el tribunal, ese es el marco de referencia que tiene, porque el código, en toda esta parte de las sanciones, lo que da es una serie de sanciones pecuniarias, primero en colones, que no entiendo yo por qué, si tenemos el mismo monetarismo, por qué no hizo la referencia a los dólares, aunque el artículo 239 dice el equivalente en dólares, que en este caso serían 570 y algo dólares para la multa del presidente. Pero la desproporción que hay, tú la puedes ver a partir de que inicias este capítulo de las sanciones en el código, donde, por ejemplo, a un miembro de una organización social, de una ONG, el tribunal le puede poner una multa hasta de 270 y pico mil colones. En cambio, a una empresa o un dirigente de un partido puede andar en 10,000, 15,000 colones. Solo desde eso empezamos a ver que hay una inequidad en la visión del legislador que dio estas normas para atacar estos problemas que el tribunal luego se ve condicionado por ese marco. Entonces a veces no entendemos que en este caso la autoridad electoral está limitada por el marco que lo regula. Hay algunas cosas que ellos podrían hacer saliéndose del marco regulatorio que da el código, porque tienen como un organismo constitucional la potestad y la capacidad de aplicar directamente la Constitución por el mecanismo del control difuso
que existe en nuestro sistema constitucional, pero hasta ahora no lo han querido hacer, a pesar de que un abogado, pues el doctor Omar Pastor, les pidió que hicieran uso de esa facultad y aplicaran el control difuso de la Constitución. Entonces, ahí entramos ya al elemento de la ecuación que yo señalaba, de Tribunal Supremo Electoral, y desde donde entrar a juzgarlo a estas alturas del partido. Yo creo que, excepto que hubiera una cosa extraordinaria que cambiara el modus operandi del tribunal, no va a haber sorpresa. El tribunal va a seguir aplicando y aferrándose al texto de la norma, y en ese margen limitado que tiene vamos a seguir viendo algunas actuaciones que riñen con la lógica, con el sentido común o con la aspiración ciudadana, pero que así lo condiciona la ley. Marco legal que se lo da a los diputados, la representación política en la Asamblea Legislativa, a la misma representación que pueden tener los partidos en el mismo Tribunal Supremo Electoral. Sí, que ese es otro de los problemas, que terminan los partidos sancionándose a sí mismos. Y por lo tanto la sanción no puede ser muy dura. Yo me pego, pero me pego despacito. Lo triste es que hace menos de un año se aprobó un nuevo código electoral, una nueva ley de partidos políticos, ley para que puedan votar los salvadoreños en el exterior. Pero a pesar de que hay que reconocer que el nuevo código armonizó y actualizó un montón de disposiciones que ya estaban obsoletas y estaban dispersas y hasta contradictorias, al fondo de los temas no se fue. Y otro de los fondos es la parte procesal en materia de justicia electoral. El Código Electoral debería de definir con mucha precisión los procesos. Algo que es clave en la seguridad jurídica es la certeza en el procedimiento jurídico que se implementa. Y entonces este código muchas veces lo que hace es remitir a los procedimientos civiles las actuaciones que deben de darse en materia electoral. Cuando ya lo señalaba, hay una diferencia de tiempos que es fundamental entre la materia electoral y la materia civil. Hace falta al menos, tal vez si no un código procesal electoral, al menos un capítulo donde todos estos procesos sancionatorios, los recursos que hay en el tribunal, que apenas ocupan unos cuantos artículos del código, en el caso de la apelación, en el caso de la revisión. Además de eso, como el tribunal es el máximo organismo en materia electoral, habría que también definir en este caso los procedimientos en que se puede acudir a la sala de lo constitucional por violación a los derechos constitucionales. Hay una serie de vacíos. Y al final, lo más ridículo, que tal como lo ha señalado Félix, son las multas. Es decir, eso es realmente, toda multa, toda sanción tiene un objetivo, que es disuadir. Es decir, que la gente por la sanción tenga temor de cometer un delito. Pero si yo invierto ese día $100,000 en propaganda, que fue una saturación terrible de propaganda en todos los medios de comunicación, por lo menos 100,000, y me ponen $500 de multa, que como bien decía Félix, no es ni siquiera el costo de producción de un spot de televisión. Entonces, definitivamente, yo digo, violo la ley y pago la multa. Es decir, se vuelve rentable violar la ley. Resulta de que entonces los buenos que están tratando de respetar la ley son los perdedores. Y los malos que violan la ley son los ganadores, porque terminan al final pagando una condena tan ridícula como la que le han puesto al presidente de la República de $500 y tantos frente a un hecho tan flagrante. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Volver a revisar en sus distintos niveles la legislación. Y Félix decía algo que es muy importante que yo quisiera retomar. Sí. No necesitamos para muchísimas cosas cambiar la Constitución, porque ese es el pretexto que nos dan siempre. Es que no, hay muchas cosas que se pueden cambiar a partir de la legislación secundaria y con mayoría simple de la Asamblea Legislativa, porque modificar el Código Electoral no requiere ni siquiera mayoría calificada. Con los 43 votos de la Asamblea Legislativa esto se puede modificar. Lo que no hay de fondo es voluntad política, y ahí es donde la presión ciudadana se vuelve muy importante.
Siempre después de que terminan las elecciones se habla que hay que reformar el código, que hay que reformar la Constitución, y eso es un ratito que es una especie de catarsis que nos queda siempre como resaca de los procesos electorales, pero después eso se olvida y ya no se hace nada. Entonces yo sí creo que debe de mantenerse la presión ciudadana. Si estas organizaciones que han surgido en estos días de las elecciones no son tan fantasmas y fueran realmente instituciones ciudadanas, estarían ya trabajando para proponer en época tranquila y no electoral las reformas que la ley necesita. El problema es que después de la elección de marzo, la toma de Viene posesión, viene la otra campaña. Y 3 años después de silencio. Correcto. Esa es una buena oportunidad. Hay otro tema que también se ha mencionado mucho y usted lo tocaba en algún momento, doctor, y es el de la oportunidad para que los que tienen documentos de identidad vencidos puedan participar en las próximas elecciones. Conversaba con gente del partido Arena el día de ayer y decían, esto lo intentamos hacer para la primera vuelta, pero no hubo interés y ahora se vuelve a hacer el intento. ¿Qué opinión tiene? Y si es que sería conveniente que se le diera la oportunidad a estas personas de votar o hacer caso omiso de esta propuesta. Bueno, mira, no conozco la propuesta si existe. Tengo entendido que lo que se cambió ya de estrategia porque la primera línea de acción era buscar que se votara con los DUI vencidos, ¿verdad? Mediante una interpretación que se le pidió a la sala, que la sala definitivamente dijo que no. Esa sí es una sentencia muy bien fundamentada porque no solo aborda el tema de la identidad en esta materia, sino que además plantea el principio de la seguridad jurídica y la seguridad en los procesos electorales que está garantizada por una serie de mecanismos que no se podían obviar, a pesar que hay algunos abogados que sostienen de que en la ley, en la Constitución fundamentalmente se habla de que la identidad se puede probar con varios documentos, el pasaporte o la licencia, cualquier otro, pero en materia electoral el artículo 79, el inciso segundo, es clarísimo porque ahí hay una reserva de ley. Cuando hay una reserva de ley, y como es el caso del artículo 79, el inciso segundo, se le deja estrictamente al legislador secundario que regule la situación. Y ahí dice que la ley regulará la forma en que se ejercerá el sufragio. Por lo tanto, toda esa legislación secundaria, dice la sala, es la que se debe respetar. Punto. Entonces se cambia ahora la estrategia y se va y se pide que la Asamblea Legislativa, ¿verdad?, tome en sus manos esta iniciativa. La vigencia prorrogable. Exacto, pero yo ahí es donde digo, bueno, se le está apostando a un hecho que, en primer lugar, culturalmente lo que estaríamos generando es esa misma situación de irresponsabilidad de que las personas que no han ido a renovar su DUI, se les va a dar una ventaja procesal del proceso electoral para que puedan ir a votar. ¿Por qué? Porque un partido político cree que ahí tiene un nicho de votos que lo va a favorecer. Eso no es ni ética ni políticamente correcto. En segundo lugar, si el partido cree de que ahí tiene su nicho de votos, pues que haga lo que corresponde, que los motive, que si no tienen el dinero para ir a comprar el DUI o a pagar la reposición, que se los habilite, es decir, que haga lo que tiene que hacer, pero que no se genere ni una continuar con esa cultura y la irresponsabilidad que es la que vemos cuando estamos pidiendo prórrogas para todo. Todo el mundo tiene tiempo para hacer la declaración de la renta, pero llega el último día y se está pidiendo que se prorrogue más porque estamos mal acostumbrados a estas actitudes. Se estaría irrespetando las reglas del juego porque en la primera vuelta no se contó con esa oportunidad para los que tenían documentos de identidad vencidos. Además de eso, que es correcta esa apreciación, porque se estarían modificando las reglas del juego cuando este ya comenzó, lo que estaríamos mostrando es que ahora sí hay que hacerlo cuando nosotros, y digo nosotros desde el INSAMI, con otras organizaciones que representan a los salvadoreños del exterior, les pedimos a estos partidos en la Asamblea que se diera un decreto para prorrogar los DUI vencidos con efecto exclusivamente electoral de los salvadoreños que viven fuera. ¿Y por qué para ellos sí y para los que están adentro no? Por una razón fundamental. Los que están aquí adentro no tienen ningún problema para ir a sacarlo. Es cuestión de desplazarse, tener la voluntad y el dinero para renovar el DUI. Pero los que viven fuera no. Porque ya se trató
y son 50.000 DUIs aproximadamente los que estaban vencidos de salvadoreños que viven fuera, y no se pudo acceder por razones logísticas, por razones administrativas, en fin, de todo tipo. Entonces, ahí se había que dar esta ventaja, que sería como una especie de acción afirmativa para un colectivo que esté en desventaja, ponerlo en igualdad con el resto, es decir, usando los criterios de la sala cuando aplica el principio de igualdad. Entonces nosotros estábamos queriendo igualar a 50.000 salvadoreños que tenían los DUI vencidos en el exterior con los salvadoreños que sí tenían la misma capacidad de votar aquí. No sería ese el caso del 500.000 que se habla, porque ellos no tienen ningún problema para ir a sacar su DUI aquí en el país. Me interesa también conocer su opinión, pero si le parece la dejamos para el regresar de la pausa comercial. Amigos televidentes, volvemos. Amigos, gracias por quedarse con nosotros. Vamos a conocer también la opinión del secretario adjunto de Cambio Democrático, Juan José Martel, referente al tema de la vigencia que se está solicitando de los documentos de identidad y que esto le permita a cerca de 500.000 salvadoreños poder participar en la próxima elección. Sí, gracias, Samuel. Creo que Félix nos ha hecho un excelente análisis jurídico. Yo quisiera referirme a los datos concretos. En este momento hay unos 543.000 DUIs vencidos en el padrón electoral. Esta cifra cambia todos los días porque diariamente se vencen algunos y otros lo llegan a renovar. Pero podríamos decir son 543.000 DUI vencidos en total, de los 4.956.000 personas que tiene el padrón electoral. De estos 543.000 DUI vencidos, resulta de que 366.000 se vencieron en el 2010. Es decir, el 67% de los DUI vencidos, ese hecho sucedió en el año 2010. ¿Qué ha pasado en el 2011? 2012, 2013, lo que llevamos de 2014 y los meses del 2010 que lo tuvo vencido y no lo ha sacado. Y ahora de repente resulta de que quiere que voten. Aquí hay varias posibilidades. Primero, allá hay mucha gente que ya falleció, pero que no ha podido ser determinada legalmente su fallecimiento y por lo tanto continúa en el DUI. En segundo lugar, muchos son salvadoreños que han tenido que emigrar, que se han tenido que ir del país, que han estado allá los últimos años y no han sacado su documento único. Y luego tenemos además muchos DUIs que se dieron sin respaldo de partidas de nacimiento, que eso es muy grave en ese periodo. Era el primer periodo, son los primeros DUIs que se vencen, muchos sin respaldo de partidas de nacimiento y otros con juicios de identidad, con juicios subsidiarios, tanto de identidad como de nacionalización, de muy discutida reputación, como diría mi abuelita. En ese caso, yo creo que y además de eso hay que agregar las camionadas de guatemaltecos, de hondureños y de nicaragüenses que los traían para sacar el documento para efectos electorales. Resulta que eso sí acabó porque hoy como el DUI ya no se vuelve, ya no se decreta vigente cada vez que hay una elección, ese se venció, ya no les dio tiempo para traerlo y entonces ahora ya no hemos visto las camionadas de guatemaltecos, hondureños y nicaragüenses que antes había mucha denuncia que venían a votar. Por ello para nosotros abrir la puerta a que se pueda votar con DUI vencido es abrirle puerta a posibles mecanismos de fraude electoral que van a empañar el proceso de segunda vuelta. Creo que lo mejor es dar facilidades para que los ciudadanos puedan sacar el DUI. Este día que se va a reunir la Junta Directiva del RNPN, del Registro Nacional de las Personas Naturales, al mediodía, uno de los puntos que lleva de agenda es una carta, es una nota de la Junta de Vigilancia Electoral donde le solicita que se amplíen los horarios de entrega del documento, de atención al público. ¿Por qué?
dinero que la gente da de los DUIs y que se garantice que los DUIs, los DUI-centros están abiertos, y eso puede ser un elemento junto con otras medidas que contribuya a que los salvadoreños tengan la oportunidad de sacarlo. Por ejemplo, de ese universo que mencionaba, de personas que tienen su documento de identidad vencidos, documento único de identidad vencido desde el año 2010, ¿será que de verdad desean asistir a las urnas este próximo 9 de marzo y que una prórroga, como se está solicitando, de la vigencia del DUI va a permitir que lleguen a votar y será real y efectivo que al final van a aparecer en las urnas el día de la elección? Por eso decía yo al principio que se han elevado demasiadas las expectativas sobre estos 500.000 ciudadanos que tienen DUI vencido, pensando que ahí está el nicho que puede modificar los resultados electorales. Yo creo que, como dice Juan, habría que dar todas las facilidades, todas, no solo lo de ampliar los horarios en los DUI centro, sino que las empresas que están interesadas en ayudar a los trabajadores a que vayan a sacar su DUI, porque tienen un interés directo o indirecto en esta participación en segunda vuelta, pues que les faciliten, si no tienen el dinero, que se los descuenten de la planilla, que les den el día para ir a sacar el DUI. Es decir, hay mecanismos que se pueden hacer, pero lo que me parece que es claro y no está escrito en piedra, porque en política nada está escrito en piedra, es que el resultado de la primera vuelta no se va a modificar. Ya una encuesta reciente que creo que ya empezó a circular, no solo ratifica esa distancia del 10%, sino que la aumenta a un 12%. Entonces, que un partido político trate de moralizar a su tropa y trate de energizar su músculo electoral y además le ponga como una zanahoria, ¿verdad?, el tema de los 500.000 DUIs, creo que es correcto, legítimo y además necesario tener esa zanahoria para que la gente se motive y se anime a ir a votar. Pero también hay que ser responsable, porque si no se va después a crear la imagen de que, bueno, miren, las entidades encargadas de actualizar los DUI, el RPN o el Tribunal Supremo, entonces se van a empezar a buscar responsables fuera de lo que es la propia responsabilidad de los estrategas del partido, y va a haber una decepción en la población. Por eso es que yo digo, no hay que subir tanto las expectativas, porque sabemos que no está ahí la clave de un cambio en los resultados de seguridad.